Exe Homo, por Friedrich Nietzsche, parte 18. Hará posible de nuevo en la tierra aquella demasía de vida de la cual tendrá que volver a nacer también el estado dionisíaco. Yo prometo una edad trágica, el arte supremo en el decir sí a la vida. La tragedia volverá a nacer cuando la humanidad tenga detrás de sí la conciencia de las guerras más duras, pero más necesarias, sin sufrir por ello. A un psicólogo le sería lícito añadir incluso que lo que en mis años jóvenes oí yo en la música wagneriana no tiene nada que ver en absoluto con Wagner. Que cuando yo describía la música dionisíaca, describía aquello que yo había oído, que yo tenía que transponer y transfigurar instintivamente todas las cosas al nuevo espíritu que llevaba dentro de mí. La prueba de ello, tan fuerte como solo una prueba puede serlo, es mi escrito Wagner en Bayreuth. Y en todos los pasajes psicológicamente decisivos se habla únicamente de mí. Es lícito poner sin ningún reparo mi nombre o la palabra Zaratustra, allí donde el texto pone la palabra Wagner. La entera imagen del artista ditirámbico es la imagen del poeta preexistente del Zaratustra, dibujado con abismal profundidad y sin rozar siquiera a un solo instante la realidad wagneriana. Wagner mismo tuvo una noción de ello. No se reconoció en aquel escrito. Asimismo, el pensamiento de Bayreuth se había transformado en algo que no será un concepto enigmático para los conocedores de mi Zaratustra. En aquel gran mediodía en que los elegidos entre todos se consagran a la más grande de todas las tareas, quién sabe, la visión de una fiesta que yo viviré todavía. El patos de las primeras páginas pertenecen a la historia universal. La mirada de que se habla en la página 7 es la genuina mirada de Zaratustra, Wagner y Bayreuth. Toda la pequeña miseria alemana es una nube en la que se refleja un infinito espejismo del futuro. Incluso psicológicamente, todos los rasgos de mi naturaleza propia están inscritos en la de Wagner. La yuxtaposición de las fuerzas más luminosas y fatales, la voluntad de poder como jamás hombre alguno lo ha poseído, la valentía brutal en lo espiritual, la fuerza ilimitada para aprender sin que la voluntad de acción quedase oprimida por ello. Todo en este escrito es un presagio. La cercanía del retorno del espíritu griego, la necesidad de anti-Alejandros, que vuelvan a atar el nudo gordiano de la cultura griega, después de que ha sido desatado. Óigase el acento histórico universal con que se introduce en la página 30 el concepto de mentalidad trágica. Todos los acentos de este escrito pertenecen a la historia universal. Esta es la objetividad más extraña que puede existir. La absoluta certeza sobre lo que yo soy se proyectó sobre cualquier realidad casual. La verdad sobre mí dejaba oír su voz desde una horrorosa profundidad. En la página 71 se describe y anticipa con incisiva seguridad el estilo del Zaratustra, y jamás se encontrará una expresión más grandiosa para describir el acontecimiento Zaratustra. El acto de una gigantesca purificación y consagración de la humanidad que la que fue hallada en las páginas 46 a 46.
Las intempestivas. Las 4 intempestivas son íntegramente belicosas. Demuestran que yo no era ningún Juan el soñador, que me gusta desenvainar la espada. ¿Acaso también que tengo peligrosamente suelta la muñeca? El primer ataque, 1873. Fue para la cultura alemana, a la que ya entonces miraba yo desde arriba con inexorable desprecio. Una cultura carente de sentido, de substancia, de meta. Una mera opinión pública. No hay peor malentendido, decía yo, que creer que el gran éxito bélico de los alemanes prueba algo en favor de esa cultura, y mucho menos su victoria sobre Francia. La segunda intempestiva, 1874. Descubre lo que hay de peligroso, de corrosivo y envenenador de la vida en nuestro modo de hacer ciencia. La vida enferma de este engranaje y este mecanismo deshumanizados enferma la impersonalidad del trabajador, de la falsa economía, de la división del trabajo. Se pierde la finalidad, esto es la cultura, el medio, el cultivo moderno de la ciencia, barbariza. En este tratado el sentido histórico, del cual se halla orgulloso este siglo, fue reconocido por primera vez como enfermedad, como signo típico de decadencia. En la tercera y en la cuarta intempestivas son confrontadas como señales hacia un concepto superior de cultura, hacia la restauración del concepto de cultura, dos imágenes del más duro egoísmo, de la más dura cría de un ego, tipos intempestivos par excellence, llenos de soberano desprecio por todo lo que a su alrededor se llama Reich, cultura, cristianismo, Bismarck, éxito, Schopenhauer y Wagner, o en una sola palabra, Nietzsche. El primero de estos 4 atentados tuvo un éxito extraordinario. El revuelo que provocó fue espléndido en todos los sentidos. Yo había tocado a una nación victoriosa en su punto vulnerable. Decía que su victoria no era un acontecimiento cultural, sino tal vez, algo completamente distinto. La respuesta llegó de todas partes, y no solo en absoluto de los viejos amigos de David Strauss, a quien ya había puesto en ridículo, presentándolo como un tipo de cultifilisteo alemán, y como satisfecho. En suma, como autor de su evangelio de cervecería de la antigua y la nueva fe. La expresión cultifilisteo ha permanecido desde entonces en el idioma, introducida en él por mi escrito. Esos viejos amigos a quienes en su calidad de württembergenses y suavos habían asestado yo una profunda puñalada al haber encontrado ridículo a su extraño animal, a su avestruz, Strauss. Respondieron de manera tan proba y grosera como yo, de algún modo, podría desear. Las réplicas prusianas fueron más inteligentes. Encerraba en sí más Azul Prusia. Lo más indecoroso lo realizó un periódico de Leipzig, el tristemente famoso Grenzboten. Me costó trabajo que mis indignados amigos de Basilea no tomasen ninguna medida. Solo algunos viejos señores se pusieron incondicionalmente de mi parte.